¡Holi! Hoy les traigo otro video de anécdotas que sé que les gustan mucho. Y pues antes que nada, gracias por mandar sus anécdotas. Ya vamos creo que al corriente ahora sí de con las que han mandado, de las que van saliendo. Así que pues vamos a empezar. Está con nosotros David Oli. para ayudarme a reaccionar a sus historias. Y la primera dice así: hace como unos 2 años más o menos, ya tenía unos meses que no usaba pañales, así que cuando tuve oportunidad los usé. Bueno, un día compré 2 pañales Suavilastic Jumbo de bebé. Qué específico. A uno le corté las cintas y al otro pañal se las pegué. Esa es una buena técnica, bueno, que yo hacía antes. Ahorita ya no, porque de plano ni siquiera yo creo que me cerraría. Pero cuando estaba más delgada, le cortas las cintas a uno y haces como que una extensión de... Pero queda una cintota así, ¿no? Extensión de cinta. Extensión de cinta. A uno le recorté las cintas y al otro pañal se las pegué. Bueno, esa noche me lo puse y los inflé mucho. La puerta de mi cuarto no estaba cerrada con seguro, pero no pasó nada. Ok. Aclarando, estaba No te seguro, descubrieron. no pasó nada referente a eso, supongo. Quería disfrutar más de esa sensación del pañal tibio y pues mejor me puse mi short. Otro pony suicida. Mejor me puse mi short y para dormir y pensé, lo disfruto unos minutos más y me lo quito. Pero no pasó. Me agarró el sueño y amanecí con el pañal puesto. Como uso ventilador y dejo la ventana abierta, el olor del pañal no se notaba. Porque... Siguió buenas recomendaciones. Sí, otra cosa que suele suceder es que los pañales de bebé huelen más... Sí, huele más feo que los los de de adulto. adulto. Entonces yo creo que a eso se refería, que pues, su cuarto estaba bien ventilado, bien oreado y no olía a orina. Supongo que los de bebé huelen más porque con eso te das cuenta que hay que cambiarlos, ¿no? Como el gas, ¿no? Cuando se escapa el gas, ya ves que dicen que le ponen aroma para que Sí, sepas. para que sepas que cuando se está tirando el gas, ¿no? Sí, saliendo. Bueno, paniqueado me quité el pañal, lo guardé en una bolsa y lo guardé en un cajón. Después en la tarde tenía que salir a hacer un mandado y pues aproveché para deshacerme del pañal. Lo guardé en mi mochila y lo tiré en un basurero. Ok, no pasó nada. No pasó nada malo. No. Todo estuvo bien, bien hecho. Es eso. Buenos Alguien que consejos, hizo bien el alguien que hizo trabajo. bien las cosas. Una historia con Final feliz. final feliz. Vamos a la siguiente. Dice así: antes que detalle los hechos, cuando era un bebé recién nacido, recuerdo que llegué a... ¡Órale! Yo no recuerdo cuando nací. Recuerdo que llegué a un hospital de una ciudad y me llevaron a un pueblo. Ahí crecí en Los Ángeles, Toterani, en Chanchamayo. Ok, no sé dónde sea, pero supongo que lo pronuncié mal. Desde esa vez me pusieron un calzón de plástico en talla pequeña con unos pañales de tela. Ok, más bien te han platicado, ¿no? O sea, tus papás Sí. que cuando eras bebecito A te llevaron a vivir no era a algún tan lado. niño, ¿no? Ajá. Bueno, pero recuerdas el que te platicaron, que cuando eras recién nacido usabas pañales de tela. No creo que lo recuerdes literalmente. Con unos pañales de tela. No tenía idea que eran para usarlos en los primeros meses. Una noche anterior al tenerlo puesto, me comenzaba a picar alrededor de mis entrepiernas, lo cual me hacía despertar y a veces hasta lloraba sin compasión. Otro día en la mañana, bueno, los bebés siempre lloran sin compasión, ¿no? O sea, es exageradamente fuerte. Otro día en la mañana en cama estuve echado con chompita. Me puse a ver mi calzón de plástico puesto sin pantalón, pero estaba un poco sucio de popó y pichi. No recuerdo muy bien el momento en que me estuvieron cambiando mi abuela y mi mamá. Antes no había ni toallitas húmedas para limpiar mi nalguita sucia, solo un pedazo de pañal húmedo por la mitad. Sí, pues pañal de tela, ¿no? Ajá, sí, que es como una toallita, pero de tela. Supuse que quitaron los broches del calzón de plástico despacio, despojando mi pañal sucio y mojado de un diminuto cuerpo y sucediendo el calzón, luego secando con trapo limpio y seco para ponerme otros pañales secos. En la cama hubo que tender el calzón de plástico abierto, 2 pañales de tela y yo encima de ellos. No recuerdo bien cómo me cambiaban cuando tenía entre 6 a 24 meses. Pues no te vas a acordar, es imposible. Bueno, hay gente que dice que sí tiene recuerdos muy viejos, ¿no? De cuando eran bebés.
pero es muy raro. Tan viejos. Son como flashazos. Y luego dicen que cuando te duermes y sientes que te caes, es el recuerdo de cuando naciste, ¿no? ¿En ¿en serio? Sí, o sea, a lo mejor no es cierto. Pero yo lo había escuchado por ahí, que según cuando sueñas, Manches. sí, a veces que sueñas que te caes y te despiertas. Sí. Que se supone que ese sentimiento es lo que sentiste cuando naciste, cuando llegaste, saliste del vientre de tu madre. Se supone. No sabía, nunca había escuchado. Que es tu primer recuerdo. Bueno, o sea, obviamente es como una Fantasioso. leyenda urbana, no sé, la verdad. Por ahí lo escuché y se me hizo interesante. Pero sí, pues obviamente no te vas a acordar 6 a 24 meses. Me imagino que te estás refiriendo a lo que te platicaron, ¿no? O sea, algo así. Cuando estabas chiquito. Ajá, cuando estabas bebé. Y mamá ahora no quiere contarme sobre cómo fue mi niñez. Así fue hasta pasar, o sea, solo te contó cuando eras bebé y ya la niñez como que dijo, no. Ni me acuerdo. Ni me acuerdo. Así fue hasta pasar los 3 años de edad, pues seguía usando pañales de tela con otro calzoncito de plástico en otra talla. Ahí en el mismo pueblo tan lejano, en Chanchamayo, a mis 6 años, escuché a mi padrastro decirle a mi mamá que me llevara a vivir a casa de mi abuela, sin imaginar lo que sucedería. Los hechos. Desde esa edad extrañaba tanto a mi mamá que con el tiempo perdí ese lazo de hijo a madre. Un tiempo viviendo con mi abuela, pasado las 6 semanas, no pensé que durmiendo de noche en la cama me ganaría la orina. No sé si eso sería por frío o por susto. Pues sí, pues generalmente los niños cuando tienen conflictos emocionales, pues tienen enuresis, ¿no? Nocturna. Normalmente. Es común, ¿no? A los pocos meses que pasaba viviendo con ella, miraba un espacio suficiente para 3 casas en la chacra, cuando de un momento a otro vi a una señora botando una cosa blanca y de colores. O sea, blanca y con colores. O blanca o con colores, decídete. Blanca y de colores. Ajá. Entonces debí averiguar aquel objeto. Como yo era niño en ese entonces, me fui para recoger lo que había en un pastizal, sin imaginar que me llegaría a gustar a largo plazo. De inmediato, sin que nadie se diera cuenta, corrí a ver, cogí y no supe que era un hermoso calzón de plástico con 2 capas. Tenía 3 broches a los costados de cada extremo con dibujos por fuera y blanco por dentro, lo que retenía los líquidos de la orina del pañal. ¿Qué señora tan cochina de tirar el calzón de plástico ahí en el pastizal, como en el baldío, ¿no? Así de, aquí lo voy a tirar. Bueno, tal vez si era un pueblito así muy lejos. ¿Te acuerdas que una vez leímos una anécdota que quemaban la basura? Sí. A lo mejor quemaban la basura. Pues sí. A lo mejor ese era como el tiradero y ya llegaba alguien y ya quemaba la basura, ¿no? Puede ser. De eso sí que te creo que te acuerdes, porque pues, ya a los 3 años ya más o menos. Sí, ahí sí ya. Ajá. Y luego este tipo de recuerdos son los que te van. Quedan acá bien. Los que idealizas. Idealizamos. La verdad, no supe de la talla del calzón de plástico hasta que decidí probarme sin ayuda, abrochando cada extremo. Vi que me quedaba perfectamente debajo de mi cadera, cubriendo mis genitales y mi trasero. Luego fui por unos polos viejos, pues antes miraba que también eran usados como si fuesen pañales para bebés. Así cuando yo era bebé. Recuerdos de mi infancia traumática. Cuando yo era bebé. Bueno, no, tampoco me acuerdo. Pero dice mi mamá que no, como no había para pañales, pues usaban ropa vieja, o sea, playeras viejas, lo que tuvieras como para, pues lo deshaces, lo cortas, pues para que sea una tira de tela, y con eso haces un pañalito para los bebés pobres como yo. Por eso ahora uso pañales caros, que ya puedo comprarme. Un día de noche, sin que mi abuela se diera cuenta, agarré unos 2 polos que guardé junto con el calzón de plástico. Enseguida los llevé al cuarto donde dormiría. Una vez en la cama, empecé a tender el calzón de plástico en el colchón y los polos como pañales de tela. Me eché encima del kit nocturno, me puse cada polo haciendo formar como una truza. Y último iba encerrado el calzón de plástico y juntaba cada broche de cada extremo. Digo, era como un niño haciendo una travesura, ¿no? Sí. Déjame pongo esto. Ajá. No me daba cuenta si había una tela expuesta al borde del elástico de las entrepiernas y cintura de atrás. A veces dormía sin pantalón, solo en pañal o calzón de plástico, pero tapado con frazada. Al hacer esto, tenía esa seguridad y comodidad de no mojar el colchón ni mi ropa en la mañana.
Al mismo tiempo sentía el placer de tener algo con que estar protegido de la eneuresis nocturna y me empezaba a gustar por los dibujos en el plástico. Eso fue mi gusto por el dibujo que estaba impreso en el calzón de plástico por fuera, con una capa de blanco mate por dentro. Tuve la oportunidad en esa noche de experimentar cosas con mi pañal estando puesto. Desde que me hice pipí, bueno, pichi, pero eso nacionalidad. Modismo. No, es que no quiero usar una palabra que sea incorrecta. Comencé a sentir algo tibio dentro de mi trasero hasta terminar de empapar por completo. Luego con mis manos toqué el plástico de afuera en esa zona haciéndolo crujir. El orín hasta probé levantando mi cadera de arriba hacia abajo lentamente varias veces hasta escuchar el sonido del líquido crepitante. Después de esos juegos me quedé dormido sin haberme cambiado, mi pañal mojado hasta el día siguiente en la mañana. Me iba despertando de a poco. Puse mis manos debajo del plástico, el más ancho, y estaba más tibio por fuera, pues estaba algo lleno de orín por dentro. Empezaba a sacar mi pantalón, si en ese caso lo tuviera puesto. Luego miraba mi calzón como si fuera una truza normal, me lo iba quitando cada broche hasta escuchar el sonido, uno a uno de cada lado, jalando hacia adelante hasta mis piernas. Logré ver mi propio orín un poco turbio a veces. Lo envolví el calzón de plástico con mis pañales mojados y lo metí debajo de la cama para supuestamente lavarlo y tenderlo afuera en otro sitio. Ok, desde el supuestamente lavarlo ya sabemos que algo va a salir mal, ¿no? Era de día. Salía afuera con mi ropa normal, mi polo, pantalón y calzoncillo para comer, correr afuera, jugar, estudiar, caminar, entre otras acciones. Hacer tu vida normal. Ya de noche repetí los mismos pasos, obvio con otros pañales secos. Me los puse con el calzón de plástico usado de la noche anterior, pero sucedió algo más cuando terminé de cambiarme por completo antes de dormir, pues me estaba haciendo popó dentro de mis pañales. Empezaba a sentir como una masa espesa y tibia entre mi nalga. También me hice pipí adentro, haciendo el juego con mi pañal en la cama, hacía sonar el murmullo de líquido, pero sucedió lo inesperado. Se mojó el colchón con el exceso de orina que salía de mi calzón de plástico, lo que hacía incómodo dormir húmedo y sentir el olor de noche y en la mañana cuando caminaba por ahí. Solo recibía una regañada o un castigo por el suceso. Un día en la mañana estuve dormido por completo y sin frazada lo había botado al suelo. Me dejé ver mi calzón de plástico puesto. Mi abuela entrando al ver al cuarto para buscar algo, cuando fue a verme así, quedó descontenta y empezaba a levantarme para hacerme sacar, para después agarrarlo mientras hablaba con gritos. No, pues si yo hubiera sido tu abuela, te hubiera puesto una regañada Caguiza. de tu vida. ¿Cómo? Cochino, chamaco, Sí. ¿qué estás haciendo? Luego ella los mantuvo escondidos hasta mi salida de la casa. A mi regreso de la escuela solo me quedaba ver afuera los restos de mis pañales con mi calzón de plástico quemado. Te lo quemaron. Como si fuera un, no sé, algo maldito, ¿no? Así, quémalo para que se destruya todo el mal. La verdad a mí tampoco me gustaba en la manera en la que actuaba mi abuela. El regañarme diciéndome que eso solamente se ponen los bebitos, ¿o acaso tú eres eso? Es que es lo común que le dicen a los bebés, ¿no? Para que Dejen el baño. dejen el pañal. Te regañen. Que te regañen. Y eso no, que te va a hacer daño, que te vas a morir. Te va a hacer daño. A mí nunca me dijeron que me iba a hacer daño. A mí me dijeron que iba a hacer. ¿En qué sentido? ¿Eh? ¿En qué Te sentido van a te iba hacer a hacer daño los pañales. Pero físicamente. Físicamente, sí. Eso me dijo mi papá una vez. Y no le creíste, obviamente, ¿no? Obvio, no. Vamos, porque está muy largo. Llegando en la tarde a casa, empezaba a ver con algo de ira mi calzón de plástico hecho cenizas. O sea, no fue para recoger las cenizas, ¿no? Se las dejó ahí para que quedara el recuerdo. pues sí, Ajá. Sí, como cuando ponían las cabezas de los que se jugaban. Ándale, sí, eso. Como advertencia. Sí. Advertencia de que si lo volvías a hacer te iban a volver a quemar las cosas. Eso me hacía sentir mal por la mala acción, en vez de tener consideración con mis gustos por usar pañales. Al contrario, ella me negaba a hacerlo, solo recibía castigo, regaños y regaños nada más. Pasó un tiempo, y de nuevo me orinaba en mi ropa estando dormido en la cama, y mi abuela actuó como la maldad. Me hacía bajar mi pantalón para recibir la chalanca en mi trasero. Supongo que la chancla, ¿no?
y solo me quedó aguantar los azotes de las hojas con diminutas púas. Chis. Ay. No, entonces creo que no era chancla, sí era chalanca. No sé qué sea, pero suena doloroso. Pasaba otros días el mismo problema de noche. Ella me hacía sentar con todo y ropa sobre un ladrillo caliente para que hiciera el supuesto alivio al malestar nocturno, pero seguía el mismo resultado. Ok, tu abuelita era muy dura. Era de un pueblito, ¿no? Sí, lo de quemarte las cosas no me pareció tan rudo, pero ya lo de sentarte en un ladrillo caliente y golpearte creo que sí. Pasaban los meses y de nuevo vi botado otro calzón de plástico con otro diseño y color azul. A escondidas me los llevé, o sea, es en el tiempo en el que se usaban más. Sí, no había pañales desechables, ¿no? Al parecer aún. A escondidas me los llevé con otros polos viejos al cuarto. Ya de noche me los puse dentro de mi cama antes de dormir y empezaba a hacer el mismo pasatiempo. Desde orinar en mis pañales, hacerme popó, hacer crujir con mis manos, levantando mi cadera de arriba hacia abajo, haciendo llegar al colchón. Luego me quedé dormido tal cual. No duró mucho tiempo. Cuando llegaba la mañana después de cambiarme yo mismo y los escondía, todo el calzón de plástico debajo del colchón. Debajo del colchón no es buena idea guardar cosas. Pero a ella no se le escapaba nada. Lo rebuscaba y lo quemaba todo, o si no agarraba los pañales mojados y sucios, los botaba lejos y quemaba solo el calzón de plástico. Pues sí, porque lo demás era degradable, ¿no? O sea, se iba... Sí, en algún momento era como tela. Basura. Ajá. Mientras que el plástico pues lo tenía que quemar. Antes que empiece mis clases escolares, los estaba utilizando a escondidas de otra persona más. La última hija de mi abuela, mi tía, ella igual me decía por mi deficiente aseo personal y otras cosas, que gracias a los golpes de la vida, hoy en día aprendí a preparar el desayuno, almuerzo, cena y otras cosas. Seguir usando mi calzón de plástico por 2 meses y faltando 3 días para el inicio de las clases escolares, lo llegué a tirarlo al monte, dejando que el grillo, la lluvia y el mismo sol con los meses que pasaba iba perdiendo su suavidad el plástico. O sea, era como que tu escondite era tenerlo... El monte decía al parecer. Ajá, en la intemperie. Tal vez lo encontró en la basura y se lo llevó al monte y ahí entre las cosas como que dijo, aquí nadie lo va a agarrar. Primer día de clases en mi colegio, ubicado en plena ciudad, lejos de mi pueblo, a 2 horas. Ok. Ok, estaba muy retirado del pueblo. Desde ahí comenzaba a extrañar mi calzón de plástico, hasta que hubo la Semana Santa, y llegué a mi pueblo al día siguiente. Fui a buscar al monte, llegando a encontrar con ansias mi calzón de plástico, algo tosco pero casi en buen estado. Me lo puse después de varias semanas para poder experimentar otras cosas no aptas para mi edad. Ok. Lo llevé conmigo en mi mochila hasta la ciudad. Caía la noche y otra vez me puse para dormir, puesto no imaginé que mi abuela me descubriera eso que le incomodaba. Con algo de maldad me los quitó antes de irme al colegio y terminó dejando al recolector de basura en la tarde. De regreso a mi casa, no logré encontrar más mi calzoncito. O sea, lo tiró, ¿no? Sí. Los días sábados, cuando hubo feria y estaban en exhibición en colgadores de metal unos calzones de plástico completamente nuevos. Mi pregunta era cómo conseguirlo y cómo hacer conocer al vendedor sobre la necesidad de poder tener uno. Debido a mi timidez que tuve anteriormente por un problema iniciado desde los 6 años, no hablaba con ninguno de ellos que vendían esos calzones de plástico. Mi temor era ser rechazado a mi alcance para tener siquiera uno. Tal vez sería porque era menor de edad o que mis familiares, incluyendo mi abuela, se llegara a enterar del gusto por el calzón de plástico, ya que ellos me negaban a tener uno y seguirlo usando. A medio año, luego que no tuve acceso a tener ningún calzón de plástico nuevo a los 12 años de edad, regresando a mi pueblo de nuevo, encontré botado otro calzón de plástico con broches y diseños en rojo. Qué raro que tiraban tantos, ¿no? O sea, 1 o 2 todavía, pero encontrabas un buen. Pues tal vez era un pueblito y había muchos bebés, ¿no? Y por lo que entendí estaba un contenedor. Pues a lo mejor en el contenedor de la basura se fijaban, ¿no? Pues era un pueblito con muchos bebés. Me quedaba la talla perfecta por tener la contextura delgada, afortunadamente. Bueno, que ahí ya pasaron años, ¿no? Desde sí, que era niño ya tenía allá 12. Cada cierto tiempo había bebés. Lo usaba en la cama con otros polos viejos, pero no fue tanto de orinar dentro de ellos. Regresando a la ciudad con el calzón de plástico, como yo cursaba sexto de primaria, seguí usando con los mismos hechos de las otras noches, pero con menor cantidad de orina y popó hasta el amanecer.
Al otro día hubo la fiesta de mi promoción en la tarde con mis familiares y compañeros presentes. Terminando la ceremonia y el regreso a casa de noche con la luz prendida, me lo llegué a poner. Mis pañales con mi calzón de plástico suave haciendo sonar los broches cuando cerraban de lado a lado. Me seguía gustando el color y el uso que le daba hasta que no tuve idea que un viaje cambiaría mis planes. Pensaba llevarlo solo el calzón de plástico de viaje a la capital del Perú, aunque ya no fuiste, de dónde eres. Del Perú. Pero no sucedió. Lo guardé debajo de la cama envuelto con mi pañal mojado de pichí. Ya después, las clases antes de Navidad, un viaje me haría cambiar mi parecer. Yo pensando regresar a Lima, a Chanchamayo, al año siguiente de enero, lo cual no fue eso, me hicieron quedarme mucho tiempo en Lima, Perú, por medio año estudiando. En Chanchamayo en otros días estuvieron ordenando la casa. Encontré algo con olor a orina y lo botaron al tacho de la basura. Mi calzón de plástico con diseños en rojo. Vino el camión y se los llevó enseguida. Llegando de viaje en vacaciones. No encontré ni más ese calzón de plástico rojo. Eso era uno de mis favoritos. Un día sábado en la feria estaban en exhibición esos calzones de plástico nuevos, parecidos al que usaba antes, pero con otros diseños. ¿La feria qué será? ¿Como el mercado? Me imagino que como un tianguis, ¿no? Ajá. Los quise comprar, pero nada. Hasta que vi otro en blanco transparente para niña en talla 8 dentro de la casa sin ser usado. Me daba la talla a mis 14 años. Desde que lo usaba hasta no pasó como 5 meses de uso, se fue deteriorando poco a poco hasta botarlo al pastizal yo mismo. Empezaba a fabricar mi propio calzón con toldera delgada, ploma por unos pocos meses. A veces me hacía la popis o si no la pichis. Luego me bañaba temprano diciendo para ir a estudiar a mi colegio. Un día saliendo de paseo fui cruzando a un río. Vi un calzón de plástico blanco con diseños verde, pero era en talla 6 y no me daba la talla, lo que me dio curiosidad de agarrar con 2 pitas largas, juntar a los broches de cada extremo y hacer que me quede al cuerpo. Un día amanecí durmiendo agarrado mi calzón de plástico verde y mi abuela me vio, me lo quitó y lo tiró casi lejos. Fui a bajar del segundo piso al otro lado para recoger mi calzón que estaba en otro lote con Monteverde y volví a usarlo de nuevo. Un día antes de viajar a Lima, lo llené de popó en mi calzón de plástico verde, lo envolví en cinta embalaje y lo dejé encostado del jardín. Desde ahí no supe más del bendito calzón verde hasta que regresé de nuevo a Lima en el año 2009 y 2010 para culminar mi secundaria. Antes de terminar mi secundaria, los profesores me negaban el permiso de ir al servicio higiénico. No sé qué sea el servicio higiénico. El baño. ¿Y yo qué? A mí lo único que me quedaba era aguantarme las ganas de ir a orinar afuera y no pensaba que también vendían desde hace tiempo atrás esos calzones de plástico para adultos desde la talla small, que hoy en día están a la venta al público en general, pero que estaría lejos de mi colegio como a 3 horas en el distrito de Jesús María frente a un hospital privado. Hola. A veces iría al colegio en pañales junto con mi uniforme, porque me daban abundante líquido en las mañanas, para no pedir permiso a cada rato al profesor de cada curso y evitar la infección urinaria por contener la orina, y mojarlo en mi pañal desechable de tela con calzón de plástico para adultos en colores enteros y blancos, pero eran cosidos todo el borde incluyendo los elásticos de la cintura, adelante, atrás y las entrepiernas. Es incómodo eso, pero esa es mi sugerencia, aunque me harían bullying por el uso de los pañales. Una vez en Villa El Salvador, Lima, Perú, conseguí a 2 soles un calzón de plástico en talla 8 y tampoco me daba la talla. En ese tiempo lo usé para fines de cada año. Llegó a costar hasta 3 soles la unidad. Me compré uno, lo usé tanto hasta que lo quemé para comprarme otro más. O sea, ya los quemabas tú solo, ¿no? Ya no necesitabas que te los quemaran. Y cuando salí de paseo por el Día de la Madre en el año 2011, mi abuela me sacó de la cama. Qué buena memoria tienes, porque yo no recuerdo ni en qué año, no me acuerdo ni qué comí ayer. Entonces, no. En el año 2021, ¿qué hice? No, Ajá, pues sabe. No sabe. Mi abuela me sacó de la cama 2 calzones de plásticos míos y los prendió fuego. O sea, entre que ella los quemaba, tú los quemabas, o sea, era un quemadero de calzones. De calzones. Pasaba a finales de ese mismo año y me compré otro nuevo para ponerme y tomarme foto puesto con mi calzón de plástico con diseños. Al año 2012 conseguí trabajo y un calzón de plástico, lo usé por tema del frío en Lima. Luego de 2 años de trabajo decidí regresar a Chanchamayo por 6 meses
con unos calzones de plástico desde Lima y para seguir usándolo, y antes de estar en el ejército peruano, ¡órale! Como yo tuve mi propia mochila, guardé esos calzones de plástico para mi regreso, estuvieran ahí mismo sin que mi abuela lograra buscarlo y quemarlo otra vez. O sea, dijiste, me voy a la milicia y cuando regrese ahí voy a estar. No era buena idea. Hasta acá, abuelo, que tu abuela lo va a quemar, era. A mediados del 2014, a mis 21 años, de regreso de mi entrenamiento o etapa básica, me dio varicela con incontinencia urinaria. No sabía que la varicela te provocaba incontinencia. Pero supongo que sí, ¿no? Porque la varicela ya cuando te da grande... Dice, bueno, la varicela cuando te da grande te puede matar. Matar de verdad. A mí no me ha dado. ¿No? Si alguien tiene varicela, no se le acerque a Mariana, tal que se muere. Por 3 veces cada noche y 2 noches de fiebre, hasta que me internaron en la enfermería debido a que era contagiosa esa enfermedad. Por primera vez te agarraba y después ya no. A la semana me volvió a dar fiebre y no pude dormir. Pasé 3 semanas y me dieron de alta. Al siguiente año llegué a usar mi calzón de plástico dentro de la instalación militar en plena ciudad. Una noche, unos compañeros más antiguos que yo me descubrieron mi calzón de plástico puesto al dormir. Y en el ejército. Y se burlaban un poco, pero no lo tomé tanta importancia, hasta que en plena revista de ropa interior enseñé mi calzón de plástico a un alto mando. Y pasado mi tiempo de servicio activo, me negaron el reenganche. Pasé como sea el año sin pañales, porque el de mi amigo se rompió el plástico al frente y lo quemé. Luego se volvió a los viajes terrestres a la capital Lima con mascarillas, y después de estos meses sin tener ni un calzón de plástico decidí comprarme por más cantidad para usarlo todo el 2021. Según el uso que le daba a los calzones de plástico, los iba juntando para luego quemarlos. En este año 2022 llegué a asistir a una reunión familiar y uno de ellos llevó la variante Omicron. Luego viajé a Lima para comprar más calzones de plástico, pero tenía los síntomas. Lo único que hice era hasta tomar hierbas de casa y me hacía orinar bastante. Por eso usaba con frecuencia mis pañales con el calzón de plástico. Mientras hubo el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, no me daba por vencido en hacer mis cosas en mi pueblo, pero enfrentando enfermedades mes a mes. Hoy en día también preparo la comida para un día cuando estoy con mi patrón, o solo a veces me hago jugo de frutas como si fuera mi almuerzo. Todos en nuestra vida siempre enfrentamos todo tipo de problemas. Así es. Tal cual. Sí. Pero gracias a los golpes que me dio la vida, aprendí muchas cosas en la actualidad. Hoy en puedes día... quemar los calzones de plástico. No, quemar los calzones. Hoy en día, a la edad que tengo, sigo utilizando pañales. Por eso les sugiero que aprovechen en experimentar cosas, teniendo puesto uno o más pañales gruesos de tela con un calzón de plástico, de acuerdo a la talla para reducir el uso de los desechables. Este es mi gusto hasta la actualidad. A veces, cuando bebo agua de cebada y linaza, eso me manda a ir a cada rato a orinar. Yo preferiría tomarlo antes de dormir para amanecer seco mi ropa y el pañal mojado cubierto con el calzón de plástico en la mañana. Al ser DL y pertenecer al mundo ABDL o TBDL, bueno, TBDL ya no, ya estás grande, me hace una persona capaz de tener ese compromiso con la naturaleza y el planeta. Ayudar a otros a usar pañales de tela porque no contiene químicos, y los desechables solo sería su uso dentro de los hospitales. Esto no es nada del otro mundo. El simple hecho de llevar puesto un pañal no significa que estemos mal de la cabeza o algo por el estilo. Toda persona tiene derecho a ser tratado por igual de la mejor manera posible. No soy de discriminar a otras personas de la misma condición que yo tengo ni de otros que se filtren en grupos y falten al respeto a usuarios. La verdad, no vivo de esos comentarios negativos. Gracias por recibir mi historia y así llegar a cada rincón del planeta. Bueno, no creo que lleguemos a cada rincón del planeta, pero a muchos países. Pero a muchos sí. Y a quienes no sean parte del ABDL y TBDL, eso me da un impulso de crecer como persona y seguir adelante. Gracias, es toda mi historia de pañales y calzones de plástico. Ay, hasta me cansé. Está muy larga tu historia. Tu historia de vida, de pañales. Es la historia de toda tu vida. Y... pues está cabrón. ¿Qué tienes que decir? Está cabrón. Está cabrón. Pero tomen su consejo, aprovechen, experimenten. Mientras no los mate, lo que experimenten. Mientras tu abuelita no se enojara. Es que a mí también se me hizo feo que la abuelita se enojara, ¿no? O sea, porque yo lo entiendo, o sea... Entiendo que quieres tener tu espacio y todo, pero
pues si ya te cagaron una vez, pues intenta de otra forma, ¿no? O sea, ¿por qué volvías a hacer lo mismo una y otra vez? Cuando ya te habían golpeado, ya te habían, ¿no? Pues sí. Ya te habían regañado muchas veces. ¿Por qué no sé, ibas a casa de un amigo, te ibas al monte, si en el monte no había nadie, ¿no? Pues sí. ¿Por qué no te ibas al monte y allá los usabas, por ejemplo? No sé, creo que... Pues sí, era una opción. Ajá, creo que había más opciones que lo que hiciste de reiterarlo. Que al final, pues mira, por mucho que te regañen, el gusto no se te va a quitar. Y lo vas a retomar cuando ya puedas, ¿no? Ahorita que ya eres adulto y ya, pues tu abuelita ya falleció, pues ya puedes hacer lo que tú quieras, ¿no? Sí, ¿no? Ya después creces y tienes tu propia casa y todo, o rentas o lo que sea, pues ya, es con mucho más libertad. Gracias por mandar tu historia, que está muy larga y que algunas cosas no entendí. Supongo que es por los modismos, ¿no? Ajá, porque como redactas, como hablas, me imagino, Aña. Y me imagino también que tú no nos debes entender algunas cosas a nosotros porque también hablamos distinto. Y ya. Y ya. Gracias por ver el video. Recuerden que me pueden seguir mandando sus anécdotas a mi Instagram. Mandan historias muy largas, como de toda su vida. Es probable que editemos algunas partes, porque si no queda un video muy largo y no podemos hacer videos tan largos. Y pues me pueden mandar sus historias a mi Instagram o a mi Facebook. Mis redes sociales, como siempre, en la descripción. Está también el link de mi Patreon por si quieren ir a seguirme por ahí. Y ya. Gracias por ver. Adiós.